I invite you to turn in your Bibles to the book of Ephesians, chapter 5 and verse 13. Les invito a ir en sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 13. Ephesians 5 and verse 13. Efesios 5, versículo 13. The word of the Lord says, "But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever doth make manifest is light." Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Our message today is entitled, "The Light of Life." El mensaje de hoy se titula La luz de vida. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, we give you thanks for granting us another privilege to worship you. Padre Celestial, te damos gracias por darnos el placer, el privilegio de alabarte. We invite you in our midst to guide us to all truth. Te invitamos entre nosotros para guiarnos a toda verdad. Jesus gave us promise that you would send to us the Comforter who would lead us into all truth. Cristo nos dio la promesa de que tú enviarías a nosotros el Consolador para guiarnos en toda verdad. Father, fulfill your promise to us today. Padre, cumple tu promesa a nosotros hoy. Let him be our teacher this morning. Que Él sea nuestro profesor esta mañana. Please, I pray that you would put in my mind your thoughts, Por favor, oro que tú pongas en mi mente tus pensamientos. that you put in our hearts, move our hearts by the impulse of your love. Que muevas nuestro corazón por el impulso de tu amor. I pray that you would fill our mouths with your truth, Pido que llenes nuestras bocas con tu verdad and that you direct our hearts to the great object of salvation. y que tú dirijas nuestro corazón al gran objetivo de salvación. We pray this in Jesus' name. Eso Amen. lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. In Ephesians chapter 5 and verse 13, we're told that all that makes manifest, all things that are reproved are made manifest by the light. En Efesios 5, versículo 13, nosotros aprendemos de que todas las cosas son manifiestas o hechas manifiestas por la luz. So light is very valuable. Así que la luz es muy valuable. Without light, we cannot see. Sin luz no podemos ver. The word here, manifest, means to bring to appearance. La palabra aquí, manifestar, llama a aparecer, apariencia. To bring to cognizance, to bring to recognition. Traer a recognición, a reconocimiento. Yes. So light brings clarity Así que la to luz reality. trae claridad a la realidad. And it says in the last part, "For whatsoever doth make manifest is light." Dice en la última parte, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Praise the Lord for light. Alabado sea Dios por la luz. Light reveals. La luz revela. And without light, Y sin luz we would be in darkness. estaríamos en oscuridad. So all light is valuable. Así que toda luz es valuable. All light serves its purpose in helping us to see where we're going. Toda luz sirve su propósito para mostrarnos dónde estamos yendo. But not all light is light of life. Pero no toda luz es la luz de vida. That is the prerogative of just one. Esa es la prerrogativa de solamente una. And as people who love the light, Y como personas que amamos la luz, you know, as Seventh-day Adventists, we speak a lot about light. saben, como adventistas del séptimo día hablamos mucho sobre la luz. We speak a lot about the truth. Hablamos mucho sobre la verdad. Truth and light are common synonyms for us, common words for us. La verdad y la luz son sinónimos
comunes entre nosotros. But I'd like us to take some time to make distinction between the truth and truths, between the light and lights. Pero quiero hacer una decisión entre las verdades y la verdad, entre las luces y la luz. Because there are many lights, Porque hay muchas luces and every single luminary has its value and worth. y cada luminante, cada brillo tiene su valor. But only one manifests the source of light, of life. Solo una manifiesta la fuente de vida. You know, in the cosmos, Saben, en el cosmos, there are many lights, many luminaries. en el cosmos hay muchas luces, muchas estrellas. When we read in Genesis Cuando chapter le- 1, Cuando leemos en Génesis capítulo 1, on the fourth day, verse 14, el cuarto día, versículo 14, says, God said, let there be lights in the firmament in the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. So here we see that God established on the fourth day different types of lights. Aquí vemos de que Dios estableció en el cuarto día diferentes tipos de luces. And the purpose for which he established these lights are named here. Y el propósito por las cuales Él estableció estas diferentes luces están mencionadas aquí. They were to distinguish or to help to distinguish or to divide the day from the night, Ellos eran para ayudar a distinguir o dividir la noche del día and to help us know the seasons. y ayudarnos a conocer las temporadas. So they were to be for signs, for seasons, for days and years. Ajá. Estos eran para ser para señales de estaciones, días y años. Very good. So this was a purpose of the lights that God established on the fourth day. Así que estas fueron el propósito de las luces que Dios estableció el cuarto día. They help to identify Ellos ayudaban a identificar different seasons in time. diferentes estaciones en tiempo. But Pero there was a light before the fourth day. había una luz antes del cuarto día. What was this light and what is the purpose of this light? ¿Cuál era esa luz y cuál era el propósito de esa luz? We can read of it in Genesis 1. Let's read Genesis 1, verse 1. Podemos leer de él en el libro en Génesis 1. Leamos por favor Génesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. All right, now in verse 3, Ahora versículo 3. it says, And God said, Let there be light, and there was light. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. What was this light? ¿Qué era esta luz? Where did it come from? ¿De dónde venía? You know, in John chapter 1, Saben, en Juan capítulo 1 gives us a clue nos da una pista as to the nature of that first light. acerca de la naturaleza de esta primera luz. It says in verse 1 of John 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Escrito está en el capítulo 1, versículo 1 de San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. So the same was in the beginning with God. Verse 2. Versículo 2, este era en el principio con Dios. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. In him was life, and the life was the light of men. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. So this light, according to John, this light that shone in the beginning was not just a thing,
it was a person. Así que esta luz, la luz que brilló en el principio en Génesis 1, no solamente era una cosa, sino que era una persona. It says that this light came from the Word. Dice de que esta luz vino de la palabra. This Word that was with God and this Word that was God. Esta palabra que estaba con Dios y esta palabra que era Dios. Now all things were made by him, and he was life. Ahora todas las cosas fueron hechas por Él y Él era la vida. And the life was the light of men, verse 4 says. Y la luz era la vida de los hombres. So this was a special light. Perdón, y la vida era la luz de los hombres. Así que esta era una luz especial. This light had life. Esta luz tenía vida. Not any light has life. No cualquier luz tiene vida, But yes, the first light pero sí la primera luz is a source of life. es la fuente de vida. Now, let's take a look here in verse 5. It says, "The light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not." Tomemos un vistazo al versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. The darkness did not overpower the light when it shone. La oscuridad no sobrepoderó a la luz cuando brilló. Everything was dark Todo era oscuro before he said, "Let there be light." antes de que Él diga, sea la luz. But with the word, with the command, "Let there be light," light manifested itself. Pero con la palabra, con la orden, sea la luz se manifestó And dispel the darkness. y dispersó a las tinieblas. Now, this is important for us to consider. Ahora, esto Light es, is more powerful than darkness. algo importante que debemos considerar. La luz es más poderosa que las tinieblas. Where the light shines, the darkness must disperse. Donde alumbra la luz, las tinieblas tienen que desaparecer. So I want us to understand the difference between the light of life and other luminaries. Ahora quiero que entendamos la diferencia entre la luz de vida y otras luces. So in verse 6, Ahora there's en this el passage versículo here. 6, We're going to read from verse 6 to 9, and we're going to see the distinction between them. It says, "There was a man sent from God whose name was John." no, vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 9 y vamos a aprender de las distinciones aquí. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. He, that is John, he was not that light, but was sent to bear witness of that light. No era él la luz, Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. So the true light, Así que la verdadera luz, John the Baptist, was sent to bear testimony of that light. Juan el Bautista fue enviado para dar testimonio a esa luz. He was not the light, Él no era la luz, but he came to bring testimony so that those who believed and received that light could have life. pero Él vino a dar testimonio de aquella luz para que todos los que lo oyeren puedan recibir esa luz. Jesus speaks of John, and he says that he was a bright and shining light. Cristo habla sobre Juan y Él dice de que Él era una luz brillante y resplandente, una luz brillante. But yet, here
in the first chapter of the book of John, it says of John that John was not that light. Pero aquí en el primer capítulo de Juan dice de que Juan no era esa luz. So how is this? How is this? Was he a light or was he not a light? Entonces, ¿qué es esto? ¿Él era una luz o no lo era? What is John 1 telling us of John the Baptist? Is it saying that he was darkness or that he was light? ¿Qué nos está diciendo Juan 1 sobre Juan? ¿Está diciendo de que él era oscuridad o de que él era luz? No, Jesus himself said that he was a bright and shining light. No, Jesús mismo dice de que él era una luz brillante. But John was not that light. Pero Juan no era esa luz. That's the operative word here. Esa, That light. aquella, esa es la palabra ahorita que estamos operando. What light? ¿Qué luz? That light that we read off in verse 4. La luz que leemos, de la cual leemos en el versículo 4. In him was life, and the life was the light of men. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. John brought light. Juan trajo luz. He himself shed light on the true light. Él mismo echó luz a la verdadera luz. You know, even Jesus said of his disciples, he said, "You are the light of the world." Aún Cristo dijo de sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Ah, Interesante. so we are all lights if we are on God's side. Entonces todos somos luces si estamos del lado de Dios. If we are all endeavoring to manifest the glory of God, and we are all luminaries. Si estamos todos intentando engrandecer la gloria de Dios, entonces todos somos luces. But there is need to distinguish between lights and the light. Pero hay una necesidad de distinguir entre luces y la luz. Very good, very important. Muy bien, Now- muy importante. In the universe, Ahora en el universo, most of the luminaries, la mayoría de las luces luminarias, the stars, las Eh, estrellas, the sun, el the sol, planets, los planetas, they are all moving in orbit. ellos todos se mueven en órbita. The whole universe is so designed that all the heavenly bodies move in a circular motion around the center of the universe. El universo está hecho en tal manera de que todos los cuerpos celestiales se mueven en manera circular sobre alrededor del centro del universo. This is God's design, Este es el diseño de Dios. that all things should be in orbit around Him, Que todas las cosas estén en órbita alrededor de Él, around His throne. alrededor de su trono. This is how order is maintained. Esto es como el orden se mantiene. But Pero we also know that there are some lights, some luminaries that are not in orbit. Pero nosotros también sabemos de que hay algunas luces que no están en órbita. What we call them meteorites, Los- asteroids, Los llamamos meteoritos, asteroides, yeah, rocks, rocas, heavenly bodies that are just moving, going in their own direction. cuerpos celestiales que solo se están moviendo en su propia dirección. But these bodies present a danger to those objects that are in orbit. Pero estos cuerpos celestiales presentan un peligro a los cuerpos que están moviéndose en orden, en órbita. They collide with other things. Ellos se chocan contra otras cosas. They can collide with the heavenly bodies that are in orbit. Ellos se pueden estrellar con los cuerpos celestiales que están en órbita.
you can see evidence of this if you use a telescope to look at the moon. Tú puedes ver evidencia de esto si tú usas un telescopio para ver a la luna. You will see that the moon is filled with craters Tú verías que la luna está llena de cráteres, because the moon doesn't have a protective atmosphere. porque la luna no tiene una atmósfera protectiva. So all these bodies that are moving in the direction of the moon, they're going to collide. Así que todos estos cuerpos que se mueven en dirección a la luna van a estrellarse. So it's not good Así que no es bueno to have these lights or these luminaries or these heavenly bodies outside of orbit. Así que no es bueno tener estos cuerpos celestiales que se mueven fuera de órbita. It's good to be in orbit. Es bueno estar en órbita. And good light. Y buena luz, Light is good. La luz a es heavenly buena. body, a luminary, is good when it is in orbit. la luz, un cuerpo celestial Luminescent. sí, iluminado es bueno cuando está en órbita. And the same thing can be applied spiritually. Y lo mismo puede ser aplicado de manera espiritual. We read in Ephesians 5, verse 13, that all that makes manifest is light. Pudimos leer en Efesios 5 de que todo lo que es manifiesto por la luz. Okay, so light manifests. Así que la luz manifiesta. But you want to have the light in orbit. Pero quieres tener la luz en órbita. What does this mean spiritually? ¿Qué speaking? significa esto espiritualmente? That means all light should serve a greater purpose. Esto significa de que toda luz debería servir un propósito mayor. All these different lights should be subject to the great light. Todas estas distintas luces deberían ser sujetas a la gran luz. In the great light is the glory of God. En la gran luz está la gloria de Dios. So every other luminary is a servant to the glory of God. Así que toda otra luz o iluminación es un siervo a la luz o a la gloria de Dios. Perdón. Very good. So let's take a look at what the scripture says about this. Veamos lo que dice las escrituras sobre esto. Turn with me to Psalm Vengan conmigo a Salmos 19. 19. Psalm 19 verse 1, it says, "The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork." 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. So what is the heavens? What are the lights in the heavens declaring? Así que, ¿qué están declarando las luces en el cielo? Tells us in verse 1, they are declaring the glory of God. Nos dice en el versículo 1, están declarando la gloria de Dios. They are pointing us to the supreme light. Nos están apuntando a la luz suprema. They are giving testimony to him that is light in himself. Nos dan testimonio a aquel que es luz en sí mismo. That true light, Esa verdadera luz that lighteth every man that comes into the world. que ilumina a cada hombre que entra a este mundo. They are calling our attention to that true light, Ellos nos están llamando nuestra atención a esa verdadera luz, where alone we can find life. donde solo en aquella luz podemos encontrar luz. So we Vida. have much light in the Bible, Así que tenemos mucha luz en la Biblia, just like we have much truth in the Bible. al igual que tenemos mucha verdad en la Biblia. But there's only one light that has life. Pero solo hay una luz que tiene vida. Not all the lights have life. No todas las luces tienen vida. Just like there's only one truth Al igual que solamente hay una verdad that has life. que tiene vida. But all the truths Pero todas las verdades are designed by God to point us to the truth. están diseñadas por Dios para
caminarnos a la verdad. And Jesus said of himself that I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la luz y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. So Jesus is the light, Jesus is the truth, and Jesus is the life. Así que Jesús es la luz, Jesús es la verdad y Jesús es vida. And he is the principal of all these. Y Él es el número uno de todos estos. If you're speaking of truth, Jesus is the truth. Si hablas de la verdad, Jesús de verdades, Jesús es la verdad. If you speak of lights, Jesus is the light, Si hablas de luz, Jesús es la luz, the light of life. la luz de vida. It's important that we understand this. And why am I saying this? Es importante que entendamos esto. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Because we can get caught up with lights. Porque podemos ser captivados por luces. We can get caught up with truths. Podemos ser entretenidos por verdades. But if in our in being captivated by light and truth, Pero si en estar captivados por la luz y la verdad, we don't come to the true light. no venimos a la verdadera luz, We rejoice in truths, we rejoice in lights, regocijamos en luz, regocijamos en la verdad, but we never come to the light of life. pero nunca venimos a la luz de vida. We're still devoid of life and salvation. Seguimos vacíos de luz y salvación. So we can have wonderful light shining from the truth about the Sabbath. Así for que example. podemos tener maravillosas luces brillando sobre la verdad del sábado, por ejemplo. But if in our study of the Sabbath Pero si en nuestro estudio del sábado, or in our teaching of the Sabbath, o en nuestra enseñanza acerca del we sábado, divorce the Sabbath from the true light, divorciamos el sábado de la verdadera luz, then we make the Sabbath in the way we handle it like a luminary, a light outside of orbit. así que convertimos el sábado en una luminaria, en una luz fuera de órbita. And when any light is out of orbit, Y cuando cualquier luz está fuera de órbita, it becomes dangerous. se vuelve peligrosa. You say, wait, Pastor, you're saying that the Sabbath can be dangerous? Tú dices, pastor, ¿tú estás diciendo que que el sábado puede ser peligroso? Oh, yes, it can be. Por supuesto que sí. If you make it the supreme light, Si tú lo conviertes en la luz suprema, then it takes the place of the true light. entonces toma el lugar de la verdadera luz. And then what does it become? Y entonces, ¿en qué se vuelve? It becomes an idol. Se vuelve un ídolo. You can take that, you can make any light from the scripture. Tú puedes hacer que cualquier luz de las escrituras, You can take it, if you take it out of orbit, that's what you do. tú puedes, si tú lo sacas fuera de órbita, eso es lo que estás haciendo. If you take it from its center, if you move it from its connection with the center, then you make it a shooting star and a danger to other bodies. Si tú lo mueves de su núcleo, de su centro, tú lo conviertes en una estrella fugaz que se vuelve en un peligro para otros cuerpos. The Jews did that with many things. Los judíos lo hicieron con muchas cosas. They did it with the ceremonies and the sacrifices, Ellos lo hicieron con las ceremonias, con los sacrificios which God instituted. que Dios mismo instituyó. They were to shed light on His plan of salvation. Eran para echar luz en su plan de salvación. That he had promised them to send them the Lamb of God who was to take away the sin of the world. Él lo había usado para prometerles el Cordero de Dios que llevaría el pecado del mundo. But if the people of God took these sacrifices and looked to them without understanding the promise, Pero si el pueblo de Dios tomaba estas promesas y lo miraba sin ver las promesas, then they would make this
to obscure the true light. Entonces ellos usarían esto para oscurecer la verdadera And that's luz. exactly what happened. Y es exactamente lo que pasó For many of them, para muchos de ellos. when the Lamb of God came, Cuando el Cordero de Dios vino, they didn't see him as the Lamb. no lo vieron como el Cordero. They did not confide in him as the only one who could take away their sin. No confiaron en él como el único que podría llevarse sus pecados. The testimony of John the Baptist fell on deaf ears El testimonio de Juan el Bautista cayó en oídos sordos when he said, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." cuando él dijo, aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. It had no meaning to them. No tenía significado para ellos. Why? Because they kept on looking at the lambs and the rams that they would kill as the means by which their sins were pardoned. Porque ellos miraban a los corderos, a los toros que ellos mataban como el Medio. medio del cual ellos serían salvos, por el cual ellos serían salvos. They did not see that these were symbols pointing to Ellos no the true veían, lamb. ellos no veían que estos eran símbolos que apuntaban al verdadero They did cordero. not see that these were bearing testimony to the true light. Ellos no veían que estos brindaban testimonio a la verdadera luz. And the same thing can happen to us. Y lo mismo puede suceder con nosotros. You know, in Matthew chapter 23, you hear the scathing rebukes of Jesus to the Jewish leaders. En Mateo 23 nosotros escuchamos los rebukes, Rebukes, yeah. La reprensión. la reprensión de Cristo hacia los judíos. And at the end of his discourse, he said something in verse 37, going down to verse 38. Y al final de su discurso, él dice algo en el versículo 37, bajando hasta 38. He says, "O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and you would not." Oh, verse what? 37. Oh, yeah. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Behold, your house is left unto you desolate. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Why does Jesus say to them, your house? ¿Por qué Cristo les dice a ellos, Jesús les dice, su casa? Because it was supposed to be God's house. Porque se supone que era la casa de Dios. It was ordered and designed by God. Fue ordenada y diseñada por Dios. They were commanded to build it. They received commandment from God to build it. Ellos fueron mandados, recibieron órdenes por Dios para construirla. He was talking about the temple of God. Él estaba hablando sobre el templo de Dios. The temple of God in Jerusalem. El templo de Dios en Jerusalén. But here now he says, behold, your house is left to you desolate. Pero aquí él dice, su casa es dejada a vosotros desolada. Why did he say that? ¿Por qué lo dice? Because they had converted the house, the temple, into an idol. Porque ellos habían convertido el templo, la casa, en un ídolo. It became an object of more value than the one who it was designed to house. Fue convertida en un objeto de más valor que la persona a la cual debería, Who it was designed to glorify. a la persona que fue diseñada para glorificar. They gloried in the house itself rather more than God. Ellos se gloriaron más en la casa misma que en Dios. And so Jesus told them it was left to them. Así que Jesús les dice que se les fue dejado a ellos, Desolate. desolada. It became their idol. Se les volvió su
ídolo. And so the same same thing can happen with any truth, with anything that God himself has instituted. Y lo mismo puede pasar con cualquier verdad que Dios ha instituido. If we exalt that Si nosotros lo exaltamos in the place of the Creator himself, en el lugar del Creador mismo, we create an idol. creamos un ídolo. And we create an object that is competing. We make it an object that competes with God for our own affections and devotion. Y lo convertimos en un objeto que compite con Dios para nuestra gloria y nuestros afectos. This is dangerous. Esto es peligroso. It's so dangerous Es tan peligroso because other types of idolatry is porque more otros obvious tipos de adulterio it's easier to discern. son más fáciles de discernir. But this type of idolatry Pero este tipo de idolatría is more subtle. es más sutil. All right? So any truth of God Así que cualquier verdad de Dios that we divorce from the center que divorciamos del centro can become dangerous puede convertirse en algo peligroso, because we can make it an idol. porque lo podemos convertir en un ídolo. So all light is good. Así que toda luz es buena, All light is good. toda luz es buena, But the light must be in orbit. pero la luz debe estar en órbita. It must have connection to the center. Tiene que tener una conexión al centro. Jesus must be the center. Jesús debe ser el centro. He is the true light Él es la verdadera luz who lights every man that comes into que the world. ilumina a todo hombre que nace en este He is the mundo. light of life. Él es la luz de vida. If you have other lights, Si tú tienes otras luces, but you don't have and don't treasure, if you have other lights that are from the Bible that you treasure, si tú tienes otras luces que son de la Biblia, pero tú atesoras, but you don't treasure Jesus, pero no atesoras a Cristo, you cannot get the benefit of those lights no puedes tener los beneficios de aquellas luces, except temporally. excepto solo temporalmente. But you don't enter into the full blessing of those lights. Pero tú no entras a la completa bendición de aquellas luces, Because those lights were designed to show you Jesus. porque esas luces fueron diseñadas para mostrarte a Cristo, For you to see, to prepare your eyes with smaller lights, for you to see the great light. para preparar tus ojos con luces más pequeñas para poder ver la luz grande. Every luminary, every aspect of light and truth in the Bible is pointing to Jesus Christ. Cada luz, cada verdad en la Biblia apunta a Cristo, señala a Cristo. And that's why it's very important for us to use the Bible carefully. Y es por eso que es muy importante para nosotros utilizar la Biblia de manera cuidadosa. We should be always Christ-centered in our teaching. Deberíamos siempre ser cristocéntricos en nuestras enseñanzas. There are many instructions. Hay muchas instrucciones en la Biblia. There's much revelation in the Bible. Hay mucha revelación en la Biblia. Much that is valuable for doctrine and for instruction in righteousness. Mucho que es valioso para doctrina Instruction in righteousness. instrucción en justicia. But for this to be effective for our salvation, Pero para que esto sea efectivo para nuestra salvación, it has to be in connection with Jesus Christ. tiene que estar en conexión con Jesucristo. Anytime we start to take a truth or some truths and we start to give them supreme focus and diminish our focus on Jesus Christ, Cada vez que tomamos una verdad, unas verdades, y empezamos a darle más foco y disminuimos el enfoque de Cristo, we are treading on dangerous ground estamos caminando en terreno peligroso. because we are putting the flock in danger. Porque estamos poniendo al pueblo en peligro.
in danger of minimizing Jesus Christ. en peligro de hacer ver pequeño a Cristo. And then thinking that with these things, Y luego pensar que con estas cosas they have life. ellos tienen vida. In these things consists salvation. En estas cosas consiste la salvación. That's dangerous. Eso es peligroso. In Jesus Christ, En Jesucristo and Him alone is life. y solamente en Él es vida. In Him alone is salvation. Solamente en Él es la salvación. And all the things the other truths that point to Him Y todas las otras verdades que apuntan a Él have their rightful place tienen su lugar correcto o merecido as they are connected to Him, the great fountain of truth and life. al estar conectados a Él, la gran fuente de vida y verdad. This is what the word says to us in John chapter 8 Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Juan and capítulo verse 8, 12. versículo 12. Jesus says, Jesús dice, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. otra vez Jesús les habló. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesus, following Jesus, we will find the light of life. Cristo, siguiendo a Jesús, encontraremos la vida, You know, la luz de vida. I have to say this because I've encountered quite a number of persons who have, sought counsel. And we know that we are living in dangerous days. Yo tengo que decir esto porque he recibido muchas personas que han estado buscando counsel, información, consejo, y sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos. And many times we emphasize preparing for these last days. Y muchas veces enfatizamos preparar o la preparación para estos tiempos. And that's good. Y eso es bueno. But what is that preparation? Pero ¿qué es esta preparación? What is that preparation that we need to be able to stand when the Son of Man appears? ¿Qué es aquella preparación que necesitamos para poder estar de pie cuando venga el Hijo del Hombre? What is the bottom line? ¿Cuál es el objetivo? It's to be in Christ. Es estar en Cristo. Now, there are things that we need to do, Ahora hay cosas que tenemos que hacer, practical things. cosas And one of prácticas. them that is being heavily emphasized today is leaving the cities. Y una de aquellas cosas prácticas que está siendo enfatizada de manera pesada últimamente es dejar las ciudades, Living in the country. vivir en el campo. Now, I've had people asking for counsel in this matter. Ahora yo he tenido personas que han estado buscando consejo en este asunto. Or some people say, oh, when I go to the country, I'm going to do this. O personas que dicen, cuando yo vaya al campo, yo voy a hacer esto. When I go to the country, I'm going to deepen my spiritual life. Cuando yo vaya al campo, yo voy a profundizar mi vida espiritual. And I'm saying to them, excuse me, Y yo les digo, disculpa, you plan to go to the country and there you're going to develop your spirituality? ¿su plan es ir al campo y allí desarrollar su vida espiritual? So when you go to the country, that's when you're going to meet Jesus? Así que cuando tú vas al campo, ahí es donde tú vas a conocer a Cristo. That's dangerous. Eso es peligroso. You need to know him where you are. Tú tienes que conocer a Cristo donde estás. Yeah, the scripture tells us clearly in Acts chapter 17, Las escrituras nos dicen claramente en Hechos capítulo 17, verse 27.
Versi- 26 and 27. versículo 26 y 27. He says, "And he hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation." Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. So God appoints our time when we will be born, when we will be born, and where we will live. Así que Dios es el que señala los tiempos de cuándo seremos nacidos y dónde viviremos. So you are alive today because God appointed it. Así que tú estás vivo hoy porque Dios así lo eligió. You are living somewhere now because God appointed it. Tú estás viviendo ahora porque así era plan de Dios. So where you live now, why are you there? Así que donde vives ahora, ¿por qué estás ahí? Listen what the Bible says. Escuchen lo que dice la It Biblia. says because God determined that you should live there. Dice porque Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de habitación. Dios eligió que tú vivas ahí. And why did he do that? ¿Y por qué lo hizo? Look at verse 27. That they should seek the Lord, if haply they might feel after him and find him, though he be not far from every one of us. La respuesta lo encontramos en el 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. So where you are now is where you are to seek God now. Así que donde estás ahora es donde deberías buscar a Dios ahora. You don't have to put off seeking God and knowing Jesus until you get a better place to live. Tú no tienes que dejar de lado conocer a Dios y buscar a Cristo hasta que tú encuentres un mejor lugar para vivir. No. No. If you are living somewhere that you know it's not a good place and you hope to live a better place, Si tú estás viviendo en un lugar que tú sabes que no es un buen lugar y tú tienes esperanza de vivir en un mejor lugar, what should you do? ¿qué deberías hacer? You should seek the Lord. Deberías buscar al Señor. Because he's not there in the country Porque Él no está ahí en el campo waiting for you. esperándote a ti. He's there not far from any one of us. Él está ahí, no lejos de ninguno de nosotros. Do not be deceived. No seas engañado. If you go to the country Si tú vas al campo to find Jesus para encontrar a Cristo and to find yourself in the will of God, y para encontrarte en la voluntad de Dios, before you find Jesus, antes de que tú conozcas o encuentres a Jesús, how will you know where is the will of God for you to be? ¿cómo sabrías cuál es la voluntad de Dios para donde tú deberías estar? How will you know that where you are going is where God has appointed for you to be? ¿Cómo sabrías de que donde que estás siendo es donde Dios ha escogido que tú estés? If you don't know God, Si tú no sabes, if you conoces a don't hear Dios, from God, si tú no conoces a Dios, si tú no escuchas de Dios, how will you know that where you are planning to go is exactly where God wants you to be? ¿cómo tú sabes de que donde tú estás planeando ir es donde Dios quiere que tú estés o que tú vayas? You need to make Christ your center. Tú tienes que hacer Cristo You need to tu seek centro. him now. Tú tienes que buscarlo ahora. Let him be your hiding place first of all. Que Él sea tu escondite en primer lugar. And if God says you need to move from where you are, Y si Dios dice tú tienes que mudarte de donde estás, then ask him where, Lord. entonces pregúntale, ¿dónde, Señor? Let him guide you as to where you should go. Que Él te guía donde tú deberías ir. Then all will be well. Entonces todo va a estar bien. You are not converting the country Tú no estás convirtiendo el campo into a replacement savior. en un salvador de reemplazo. You're not converting country living Tú no estás convirtiendo a la vida en el campo into a new doctrine of en salvation. una nueva doctrina de salvación. Jesus Cristo is the Savior. es el Salvador. And he who is with Jesus Y aquel que está con Jesús
dwells under the shadow of the Most High. mora bajo la sombra del omnipotente. The scripture says, he who hath the Son, 1 John 5, verse 12, La Biblia dice, aquel que tiene al Hijo, primera de Juan, versículo 12, 1 John 5, verse 12, primera de Juan 5, versículo 12. says, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. 1 John. Primera de Juan 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. So if you know that dangerous times have come, Así que si tú sabes de que tiempos peligrosos han venido, and that your vienen, future survival is in danger, y tú sabes de que el futuro de tu sobrevivencia está en peligro, then you need to seek the one who can guarantee you life. entonces tú tienes que buscar al que te puede garantizar la vida. That's the safest course that any of us can take. Ese es el curso más seguro que cualquiera de nosotros podamos tomar. We need to seek him that is life first. Tenemos que buscarle primero al que es la vida. And that's what Jesus says in every matter, regardless. Y eso es lo que dice Jesús en cualquier hecho. If you want to know what's best for you, Si tú quieres saber lo que es mejor para ti and if you want what is best for you, y tú quieres lo que es mejor para ti, Jesus says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Jesús dice buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas a ti. We have to be very careful Tenemos that que our ser muy cuidadosos. religion does not become idolatry. Tenemos que ser muy cuidadosos que nuestra religión no se vuelva una idolatría. Having a hope Tener una esperanza of salvation de salvación or a hope of a better life o una esperanza de una mejor vida or a hope of better security o una esperanza de mejor seguridad that is divorced from hope in Jesus Christ que está divorciada de esperanza en Cristo Jesús is religion es religión without God. sin Dios. It's idolatry. Es idolatría. What is idolatry? ¿Qué es idolatría? Worshipping, looking as supremely toward anything that is not God. Alabando, viendo como supremo cualquier cosa que no es Dios. We have to be very careful. Tenemos que ser muy There cuidadosos. is much wisdom in the scriptures, Hay mucha sabiduría en las escrituras, much instruction mucha instrucción as to how we can order our lives. sobre cómo nosotros podemos ordenar nuestras vidas. And all of it is valid Y todo es válido. if we follow the first instruction. Si seguimos la primera instrucción, The fear of God is the beginning of wisdom. el temor de Jehová es el principio de toda You want sabiduría. to know how to order your life? ¿Tú quieres saber cómo ordenar tu vida? Prioritize it this way. Prioritízala de esta manera. Put God first. Pon a Dios primero. You can't go to God without Christ. Tú no puedes, tú puedes, You can't go to God without Christ. tú no puedes ir a Dios sin Cristo. So then seek Christ, Así que busca a Cristo, because He's the only bridge between God and man. porque Él es el único puente entre Dios y el hombre. Jesus tells us that this is how we should do it. Cristo dice que esta es la forma que debemos hacerlo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, Buscar primero el reino de Dios y su justicia, and all the other things will be added to you. y todas las demás cosas serán añadidas a ti. So hear what Jesus says Así que escuchen lo que dice in John Jesús 3:36 en Juan as 3:36. we come to a close. Mientras que llegamos a un final, John chapter 3 and verse 36. Juan 3:36. We read just now where the apostle John says that he that has the Son hath life. Acabamos de leer lo que dice Juan el apóstol, de que aquel que tiene la vida, tiene la luz, tiene la vida. In verse 35 of John 3 says, the Father loveth the Son and hath given all things into his hand.
Versículo 3, capítulo 35, lee, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. He that believeth on the Son hath everlasting life. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Listen, friends, if you're living in the city, make sure you are with Christ. Mira, amigos, si ustedes están viviendo en las ciudades, asegúrense que estamos en Cristo. And make sure when you are with Christ that you find out if that's where he wants you to live. Y asegúrate que cuando tú estés en Cristo, que ese es el lugar donde tú quieres donde Él quiere que tú vivas. And if he says you need to move, go where he tells you. Y si Él dice que tú tienes que mudarte, ve donde Él te dice. But don't prioritize live where you live above being with Christ. Pero no pongas de prioridad donde tú vivas encima de Cristo. If you are going to the country, Si tú vas al campo, make sure you go with Christ. asegúrate que vas con Cristo. Make sure that you are with Christ where you are now, Asegúrate que estés con Cristo donde estás ahora, so that Christ will tell you where you need to go, para que Cristo te diga dónde tú tienes que ir. because he has a place exactly for you. Porque Él tiene un lugar exactamente para ti. But never make the mistake Pero nunca haz el error of moving about on De- this planet de mover de un lado a otro en este planeta without Christ. sin Cristo. He that believeth not the Son shall not see life. Aquel que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. But the wrath of God abideth on him. Pero la ira de Dios está en él. The wrath of God is going to be poured out upon the cities of this world. Está sobre él, perdón. The wrath of God is going to be poured out upon the cities of this world. La ira de Dios será echada sobre las ciudades de este mundo. But the wrath of God is also going to be poured out in the countryside as well. Pero la ira de Dios también será echada en el campo. And nobody can escape God's wrath. Nadie puede escapar de la ira de Dios. The only way we can escape God's wrath La única manera que podemos escapar la ira de Dios is in Jesus Christ. es en Jesucristo. Psalm 99 tells us, he that abideth in the secret place of the Most High, he that hideth in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. Salmos 99 nos dice que aquel que habita under shadow, Yeah, in the El secret que- place. In the ah. secret place. aquel que habita en los You can read it. okay, yeah, I don't know how to say that in Spanish. Salmos 99, Psalm 91. 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. That's the key. We need to be under the shadow of the Almighty. Esa es la llave. Tenemos que estar bajo la sombra del There's only Omnipotente. one place where there is safety from God's wrath. Solo hay un lugar donde hay seguridad, donde hay, donde podemos estar seguros de la ira de Dios. That's Jesus. Ese es Cristo. Because that's where God directed his wrath Porque ahí es donde Dios enfocó su ira on the cross en la cruz, in order to save those who deserve his wrath. de manera para salvar a todos los que merecen su ira. So if you want to be safe Así que si tú quieres estar salvo on this planet, en este planeta which deserves God's wrath, que merece la ira de Dios, make sure that you are dwelling and walking here in Christ. asegúrate que tú estás morando y caminando aquí con Dios, In 2 en Cristo. Corinthians 4 verse 6 says, "For God who commanded the light to shine in the darkness." Segunda de Corintios 4, versículo 6 dice,
For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandec- Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. So God wants us to know His glory. Así que Dios quiere que nosotros conozcamos su And the gloria. best view of the glory of God that we can find outside of the view in the Father Himself Y la gloria y la mejor gloria que podemos encontrar de la gloria de Dios, aparte de la misma gloria de Dios, is Jesus Christ. es Jesucristo. We find it in the face of Jesus. Lo vemos en el rostro de Jesucristo. And the Apostle John says to us this counsel Y nos da un consejo el apóstol in Juan 1 John 1. en primera de Juan 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, and which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifest unto us. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Have you seen Him? ¿Lo has visto? Have you heard Him? ¿Lo has oído? Have you been near Him? ¿Has estado cerca de Él? Have you been touching Him? ¿Lo has tocado? Where are you in proximity to the word of life? ¿Dónde estás tú en proximidad a la palabra de vida? I present to you Jesus Christ, Te presento a Jesucristo, the word of life, la palabra de vida, the light of life. la luz de la vida. Do you have the Son? ¿Tienes tú al Hijo? He that hath the Son Aquel que tiene el Hijo hath life. tiene la vida. May God move us Que Dios nos mueva to a supreme zeal a un celo supremo, to secure eternal life. asegurar la vida eterna. And if we are serious about securing it, Y si estamos serios de asegurarlo, we can't put anything else before Jesus. no podemos poner nada antes de Cristo. But as we put Him in His rightful place, Pero al ponerlo a Él en su lugar He will correspondiente, order everything else Él va a organizar todo lo demás. with wisdom. Con sabiduría, His people will be saved su pueblo será salvo and preserved. y preservado. May we be among them. Que nosotros estemos entre ellos. God bless you. Dios les bendiga.
Thank you so much for that message in song. Muchas gracias para aquel mensaje en canto. May the glory be to God the Father through his Son, Jesus Christ. Que la gloria sea para Dios el Padre por Jesucristo. And may our hearts be moved to deepen our relationship with him through Jesus. Y que nuestros corazones sean conmovidos para engrandecer nuestra relación con Jesucristo. Let's pray. Oremos. Our Father who art in heaven, we give you thanks for the provision you have made. Padre que estás en los cielos, damos gracias por la provisión que tú has hecho. That provision in Jesus Christ, Aquella provisión en Jesucristo, through whom we can have access to you. por el cual podemos tener acceso a ti. We thank you for the word, the written word, the scriptures, Te agradecemos por la palabra escrita, with tus all its escrituras, instruction as to how we are to order our lives before you. con todas las instrucciones que tiene para que nosotras podamos organizar nuestras vidas hacia ti. We don't want to ignore any of your instructions, No queremos ignorar ninguna de tus instrucciones, but we want to receive them rightly. pero queremos recibirlas de manera apropiada. And we want to be in that place where we can do so rightly. Y queremos estar en aquel lugar donde podemos hacerlo de la manera correcta. And that is to be at the feet of Jesus, Y eso es a los pies de Cristo. to be in Christ Jesus, Estar en Cristo Jesús, so that we can rightly interpret, rightly understand your word, your instructions, para que podamos entender de manera correcta tus instrucciones. and that we can move under the impulses of your spirit in all of the decisions that we have to make in life. Y que podamos movernos bajo los impulsos de tu Espíritu en todas las decisiones que debemos hacer en nuestras We thank you vidas. for the wonderful truths and warnings that you have given us. Te agradecemos para las maravillosas verdades y advertencias que nos has dado. And you call us, Lord, to give a right regard to your holy law. Nos llamas a tener el estima correcto de tu ley. You call us, dear Lord, to make preparation for the terrible times which are coming. Nos llamas a hacer preparación para los tiempos terribles que vienen. We want to obey your counsels, all of them. Queremos obedecer tus consejos todos. Where we want to move in Jesus Christ. Queremos movernos en Jesucristo. Give us the Son, dear Lord. Danos al Hijo, Señor. Don't hide your face from us. No ocultes tu But rostro de let nosotros. Jesus shine upon us first of all. Pero permite que Jesús brille sobre nosotros en And primer in lugar. his light, Y que en su luz we shall see life. nosotros veamos la vida. Bring us to this experience, we pray, in Jesus' name. Tráenos a esta experiencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.